Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual y como podéis ver, hoy terminamos con la última etapa económica del franquismo, que la dejaremos vista y veremos también la evolución social del régimen, especialmente durante los últimos años de pervivencia. Y ya dejaremos para la próxima clase, el último punto del tema, que será la oposición a la dictadura franquista. Si buscamos el eje vertebrador del último momento económico del franquismo, ese no es más que otro que la crisis del petróleo de 1973. En pleno conflicto entre Palestina e Israel por la ocupación por parte de este último de territorios del Estado palestino, se lleva a cabo una ofensiva en el año 1973 que se conoce como la Guerra del Yom Kippur, ya que la ofensiva palestina, con apoyo egipcio y con apoyo sirio, se produce en estas festividades israelitas, va a conllevar que muchos países occidentales se posicionen ya de manera clara con Israel dentro de este conflicto. De hecho, serán los que apoyen económicamente, incluso en el aspecto bélico, a Israel contra el pueblo palestino. Y ante eso, los países de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que en ese momento en cuyo momento, en ese momento, en el año 73, va a tener mucho peso lo que haga Egipto. Y en ese momento en Egipto se encontraba un líder que era Nasser, líder del panarabismo y además firme opositor a la política imperialista de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace la OPEP? Bueno, pues como podéis ver aquí, esta enorme subida que vemos aquí es lo que ocurre en el año 1973. Y es que se triplica el precio del petróleo, con lo cual hace que la economía mundial entre en recesión por la enorme subida del precio del petróleo, y esa crisis mundial obviamente va a afectar a España. ¿Cómo? Pues básicamente el crecimiento económico, las perspectivas de mejora económica que tuvo España durante los últimos años, debido a esa política económica llamada del desarrollismo, se va a ver frenada. El PIB per cápita va a dejar de ascender y obviamente cada vez que hay una crisis mundial siempre son los trabajadores los que terminan perdiendo y sus niveles en las condiciones laborales, así como las tasas de paro, se van a ver incrementadas. Eso va a provocar que ante ya la conflictividad social que había, porque bueno, el franquismo estaba muriendo, de hecho dentro dentro del imaginario colectivo, el franquismo estaba desapareciendo, cada vez el poder del franquismo era menor. Pues esto va a provocar también, o digamos, a esta conflictividad social se le va a unir la conflictividad laboral. Obviamente una crisis económica, los trabajadores protestan por la pérdida de puestos de trabajo, por la pérdida o el empeoramiento de las condiciones laborales. Y en este caso va a jugar un papel principal el desempeño que hagan las nacientes comisiones obreras en una táctica que se llama de entrismo sindical, en las cuales miembros de las recién fundadas comisiones obreras van a entrar poco a poco en los sindicatos verticales y van a ir adueñándose de la lucha obrera y de la lucha sindical. De hecho, no es de extrañar que durante los 70 y los 80 la Comisión Obrera sea el sindicato de los trabajadores más importante. Por tanto, ya hemos visto una época de estos dos últimos años, de 1973 a 1975, donde las condiciones económicas del país van a descender. Si nos centramos ya en la evolución social, bueno, pues tendremos que ver cómo evoluciona la mentalidad del país, cómo evolucionan los hábitos de consumo del país durante el franquismo. Sí es verdad que hasta que no entra esta época de desarrollismo económico, finales de los 60, no va a haber un cambio social, no va a haber un cambio en las mentalidades de la población, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser una población muy sometida al yugo de la dictadura, donde no hay apenas aperturismo al exterior, ¿de acuerdo? El régimen puramente totalitario. Y la evolución, ya os digo, de las mentalidades además, que van a estar sometidas a represión, va a haber censura. Eso no va a permitir, o no va a permitir, mejor dicho, que haya modificaciones en el aspecto social. Sí es verdad que con el desarrollismo de finales de los 60 y los 70, con la entrada del puro capitalismo en España, va a cambiar todo bastante. Se van a producir muchísimos movimientos migratorios. Ya estuvimos viendo
los que se producían en los 60 fuera de España por la falta de oportunidades laborales, pero también van a ser muy importantes los movimientos migratorios dentro de nuestras propias fronteras, ya que debido al aumento de la mecanización del sector primario, se van a perder muchos puestos de trabajo en el campo, ¿vale? En la sociedad rural. Por tanto, habrá muchos trabajadores, sobre todo jóvenes, que emigrarán de los pequeños pueblos hacia las grandes ciudades en busca de un empleo en el sector secundario, pero sobre todo en el sector servicios. Y de hecho marcharán y se formarán barrios periféricos, barrios trabajadores, barrios humildes, de casas pequeñas, de casas apiladas, en las grandes ciudades del país. Además, durante los finales de los 60, principios de los 70, asistimos a un baby boom, lo que se conoce como un baby boom. Fijaos, ¿qué es un baby boom? Pues básicamente es un incremento exponencial de la natalidad, de la tasa de natalidad, que recordad que es el número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Se van a incrementar mucho las tasas de natalidad, mientras que la de mortalidad además va a descender, ya que nos encontramos con una población joven y además donde hay ciertas mejoras en el higiene y en sanidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque bueno, la verdad que en la última etapa del franquismo, durante ese desarrollismo económico, el gobierno franquista poco a poco comienza la construcción o aumenta la inversión en obras públicas, especialmente en hospitales, en colegios, institutos. Y aquí podemos ver en la pirámide de población de España, esto es la población de 2019, podemos ver cómo en la población de 40, 50 y 60 años hay un aumento, fijaos en el ensanchamiento de la pirámide. Eso se debe a que durante los años 70 y principios del 80 la natalidad en España fue muy alta debido a la mejora de las condiciones económicas, debido también al aumento del nivel sanitario en el país. ¿De acuerdo? Eso sí, seguía habiendo déficit de vivienda. De hecho, esa migración, ese éxodo rural que se produce a las ciudades muchas veces conlleva la construcción por parte de los propios trabajadores de sus propias viviendas, porque es que existía un déficit de vivienda por parte del régimen franquista. A todo ello también hay que añadir el cambio importantísimo que supone en 1970 la Ley General de Educación, que ya estuvimos comentando, y que hacía básica la educación de los chicos hasta los 14 años. Y aquí podemos ver un mapa de las migraciones durante los años 70, ¿de acuerdo? Fijaos cómo hay muchísimo andaluz que migra hacia el norte, especialmente hacia Cataluña y también hacia Madrid, en busca obviamente de oportunidades laborales. Fijaos, en naranja tenemos las zonas deficitarias, es decir, las zonas de donde emigran población, y las zonas verdes, las zonas que ganan población. Podemos ver las zonas más pobres del país, como las dos Castillas, Extremadura, Galicia o Andalucía, emigrando hacia las zonas más ricas, como son Cataluña, como son el País Vasco, Madrid y el Levante. Algo que se viene produciendo durante muchos años. Además, ese cambio de mentalidad, ya os digo que fue muy importante la entrada de España en el capitalismo y sobre todo se puso la mentalidad de consumo de acuerdo a las familias españolas, que empezaron a ganar un poquito más de dinero y se le impulsó a que aumentaran su consumo en bienes que hasta ese momento no se estaban consumiendo, como podían ser televisión o los coches, que pongan una televisión de la época o un Simca de la época. Además, el turismo, del cual hablaremos en la siguiente diapositiva, también supuso un cambio importante. Abrió el régimen al exterior, permitió la entrada de población de otros países, de extranjeros, además de inversiones de capital extranjero, lo cual también ayudó al aperturismo poco a poco de la mentalidad de los españoles. También de los ingresos, de los importantísimos ingresos económicos que tenía el turismo en el régimen franquista. Algo que heredamos hasta el día de hoy. Además, en 1956 se abre Televisión Española para tratar de dar difusión, pero a la política franquista, más que nada. Era básicamente un órgano de propaganda. Aunque poco a poco, finales de los 60, principios de los 70, comenzó a liberalizarse un poco la programación de Televisión Española. En los años 70 comienza a haber una revolución en los hogares, ya que la población femenina, poco a poco, comienza a adentrarse en el mercado laboral. Poco a poco el mercado laboral se va abriendo, se van formando muchas mujeres, algo que no podían hacer durante el principio de la dictadura, y se van formando en otro tipo de actividades, las cuales les permite trabajar fuera de casa. Sí es verdad que la mujer estaba totalmente supeditada al hombre. De hecho, hasta que no muere Franco, para abrir una cartilla en el banco tenías que pedir permiso a tu marido. Para hacer muchísimas cosas tenías que pedir permiso a tu marido. Pero bueno, poco a poco la mujer comienza a adentrarse en el trabajo. Y sobre todo en el mundo laboral. Y sobre todo, ya os digo, lo más importante es que las clases medias
o lo que nosotros entendemos como clase media, que básicamente no dejan de ser clases trabajadoras, pero con un poder adquisitivo algo mayor, se van a ver aumentadas y consolidadas en el país, sobre todo por el aumento del funcionariado. Los servicios públicos poco a poco se comienzan a expandir y empieza a haber más profesores, médicos, empleados de bancos, funcionarios de la administración, que obviamente disponen de unos salarios algo mayores que los típicos de trabajadores o de proletariado fabril o de trabajadores del jornalero del campo, y esto hace que su poder adquisitivo aumente y entremos y se adentren en esa mentalidad de consumo y crezca el consumo por todo el mundo. En definitiva, vamos a terminar ya. Aquí podemos ver lo que era el turismo, la idea de turismo perdón, en España. Sí es verdad que el régimen franquista, igual que tenemos el régimen de hoy en día, está totalmente supeditado al turismo y dependemos ampliamente del turismo exterior, pero fue importante en una época en la cual nos encontramos dentro de un régimen totalitario que España fuese capaz de abrirse al mercado internacional. En ello tuvo que ver mucho la figura de Manuel Fraga Iribarne, ministro franquista y fundador del PP, con esta idea que mostró de Spain is different, España es diferente, y donde, digamos, se exportaba esa idea que tenían en los países, básicamente los países occidentales, los países más avanzados tenían una idea de España de un país anticuado, anquilosado en siglos anteriores y de costumbres bárbaras, que bueno, no dejaba de ser cierto en cierta manera. Pues Manuel Fraga lo que trató era de explotar precisamente eso, es decir, van a ir a un sitio que es diferente a sus países, van a ir a un sitio diferente a Alemania, a Holanda, a Gran Bretaña, a Francia, a Estados Unidos, un país de otra época, por así decirlo. Entonces, funcionó. De hecho, podemos ver aquí como ya a finales de los 60 comienza a haber un aumento increíble del número de turistas, ¿de acuerdo? Turistas, eso sí que no dejan mucho dinero, como podéis ver aquí, la evolución del ingreso es mínima, porque bueno, son turistas básicamente, no son turistas, no son la élite dentro del turismo, digamos que es un turismo de un valor añadido escasísimo, pero bueno, sí es verdad que, fijaos, pasamos de tener alrededor de 6-7 millones de visitantes, en 15 años tener pues 34-35 millones de turistas. Ya podemos ver que ya con la llegada de la democracia los ingresos que obtenemos del turismo son mucho mayores. Y bueno, y esa idea de ser sumiso que tenemos los españoles con el turista exterior, que simplemente quería pues dejar un poco para vuestra reflexión. Sea amable con los turistas, es fácil porque somos así, ¿de acuerdo? Se vende al español como un pueblo en cierta manera cateto, pero y servil además al turista. En fin, esto es todo por hoy. Lo dicho, el próximo día veremos la oposición en el franquismo y con eso terminaremos el... Espero que os haya gustado, un saludo, nos vemos pronto.